Buen día, mis niños, bienvenidos a la clase del día de hoy, 26 de noviembre. Les comento que la clase anterior, por motivos de salud, no nos pudimos conectar, pero sin duda alguna, pues ya el día de hoy, la clase del 25 no la pudimos dar, pero el día de hoy, 26, sí las vamos a dar conforme regularidad y vamos a continuar pues con el tema que nos quedamos la clase anterior para no perder la secuencia pues de la información. Voy a compartir pantalla para que podamos visualizar el contenido y podamos seguir pues todos la misma línea de comunicación, ¿no? Denme un ratito que estoy compartiendo pantalla. En vista que la clase se programó para el día de hoy a las 10 de la mañana, conforme indica el horario, en la parte superior estuvo el anuncio del día de ayer. El del día de hoy, como ven, estuvo el link programado con tiempo de anticipación de acuerdo al horario. Me encantaría poderle dar la oportunidad a que se conecte alguno de sus compañeros, podamos tener estudiantes participativos dentro de este espacio. Recuerden más que todo que este espacio de las clases en vivo es para fomentar la integración de los estudiantes, que todos podamos integrarnos, podamos resolver alguna duda académica al respecto de la materia que estén viendo y poder avanzar académicamente y cumplir pues con la planificación. Vamos a darle 5 minutitos de tiempo para que se conecte cualquier compañero pues que quiera conectarse. Si dentro de los 5 minutos posteriores se conecta o no se conecta nadie, de igual forma vamos a dar inicio a la clase. Entonces vamos a proceder a esperar, son las 10:03, que hasta eso yo les daba la introducción. Vamos a darle 5 minutitos. Buen día, Castillo. Bienvenido a la clase del día de hoy. Le comento que estamos haciendo tiempito hasta que se conecte el resto de compañeros.
Faltan 2 minutitos. Dentro de 2 minutos, si no se conecta nadie más, vamos a dar inicio a la clase, ¿sí? Me acaba de llegar un mensajito de Castillo que me indica que tiene problemas con el audio. No se preocupe, Castillo. En tal caso, si usted puede encender la cámara, si no le funciona el micrófono, encienda la cámara. Y si no le funciona la cámara, encienda el micrófono. Una de las dos, pero algo tiene que estar encendido para que usted cuando nos revisen la clase grabada se den cuenta que existe alguien detrás de ese espacio y no se dé a malas interpretaciones. Por ejemplo, que usted que ingresó solo se conectó y dejó la reunión abierta y como no había cámara prendida, como no había audio, después se va a pensar que solo se conectó, pero no estuvo dentro de clases. ¿Sí? Entonces le invito a que encienda una de las dos cosas. Listo, mis niños, ya pasaron los 5 minutos en vista de que solamente se ha conectado Castillo. Ya le indiqué a Castillo que prenda cualquiera de las dos cosas, la cámara o el micrófono, para identificarla. Vamos a seguir con el tema de la clase anterior. En la clase anterior estuvimos viendo lo que es el resumen, vimos lo que es, qué significa, cómo se utiliza, cuál es su estructura. Ahora, el día de hoy vamos a continuar con el tema que son las formas de presentación de un resumen. Recordemos que es un resumen. Castillo, nos puede escribir un mensajito por el chat porque me dice usted que no le funciona el micrófono. ¿Se acuerda? ¿Usted vio la clase grabada? Eh, ¿Qué es un resumen? Listo, perfecto. Entonces sí vio la clase grabada. Entonces, ¿qué es el resumen para usted? ¿Qué se acuerda? Escríbalo ahí rapidito en el chat. En sus propias palabras. ¿Qué es un resumen? En una línea, rapidito. Ya, aquí nos contesta, el resumen es un texto que se enfoca en estructuras de información importante. Sí, es el texto que se enfoca en información importante. Esa es la parte más destacada. Información importante. Un resumen es la reducción de un texto donde conservamos sus ideas más importantes. El objetivo principal es que el lector comprenda el contenido sin necesidad de leer el texto original. Recordemos que el resumen es la abreviación de todo el libro, podría ser, y es una forma, pues, de entender los temas puntuales. La forma de presentación de un resumen varía según el material de estudio. Existen, pues, tres tipos de principios. El primero, que es el resumen telegráfico, que es muy breve y
esquemático. Presentan las ideas principales sin adornos literarios, sin opiniones personales y casi siempre con frases cortas. Las características que tiende a tener pues lo que es el resumen telegráfico es que es el uso de oraciones simples o fragmentadas, palabras claves, omite detalles secundarios y puede usar viñetas. Por ejemplo, sería la importancia de la lectura, desarrolla vocabulario, mejor comprensión, fortalece el pensamiento crítico y favorece el rendimiento académico. En este tipo de ejemplos, el resumen se presenta en forma de notas rápidas o hace un esquema como tal. También contamos con lo que es el resumen discursivo. Eh, es una redacción con un pequeño texto, como un pequeño, no lleva mucho. Gracias Castillo por encender la cámara. Mantiene la cohesión y la fluidez del lenguaje con conectores y estructura. Tiende a tener características específicas que son la redacción continua en párrafos, explica ideas principales con orden, no copia frases textuales del texto original, sino parafrasea, incluye conectores por lo tanto, además, en conclusión, posteriormente. Un ejemplo sería la lectura, es una actividad que construye el desarrollo integral del estudiante, permite ampliar el vocabulario, fortalecer la comprensión, además fomenta pues el pensamiento crítico y mejora el rendimiento académico en las distintas áreas. En este tipo, en el ejemplo que les acabo de indicar, en este tipo de resúmenes es más común en trabajos escolares. Es porque es más práctico, porque es en prosa, es que es un párrafo, no tienen que hacer muchos cortes para aumentar, es un párrafo y es continuo. Tenemos lo que es el resumen estructurado, que es el tipo de resumen que se usa más en investigaciones y en textos científicos. Debe de seguir una estructura obligatoria sin duda alguna, debe de incluir en lo que son los objetivos que se busca investigar o que se quiere lograr. Tiene que tener una metodología, que es cómo se realizó el estudio, el resultado en donde se responde la pregunta que se descubrió y las conclusiones, pues, que se aprendió o se recomienda de toda esta investigación. Un ejemplo sería, el objetivo, analizar el impacto del tiempo de estudio en el rendimiento académico. Una metodología podría ser un ejemplo. Encuesta a 150 estudiantes de secundaria durante 3 meses. Los resultados podrían ser, los estudiantes estudian de 30 a 60 minutos diarios, mejorando su promedio entre 10 y el 15%. La conclusión podría ser, eh, la constancia en el estudio diario incrementa significativamente el rendimiento académico. En este tipo de resumen, recuerden que no es narrativo, sino técnico y organizado. Eso es en el resumen estructurado. ¿Cuál forma debemos de usar? Depende de la finalidad, depende qué es lo que queremos expresar. Dependiendo de la situación. Si cuando queremos tomar apuntes o hacer esquemas, pues puede ser un telegráfico. Cuando vamos a entregar un trabajo en clase, puede ser discursivo. Pero cuando vamos a hacer el resumen de una investigación específica, allí sí debe de ser un resumen estructurado. Más que todo les recomiendo que leamos el texto completo antes de resumirlo, subrayar o anotar las ideas centrales, evitar frases textuales, a menos que sean citas, o sea, sea material de otro autor. Si no es material de otro autor, entonces no repitan las frases. No añadir opiniones personales, siempre debe de ser imparcial. Conectar las ideas cuando las redacte. Si tiene una idea, no dejar ideas abiertas. Si tiene una idea, vincularla con la siguiente para que no haya discursivo. Seguir la estructura si se hace un resumen científico. Es un resumen estructurado, tiene que tener
su estructura. Y la estructura es objetivos, metodología, resultados y conclusiones. Basado pues en lo que es en la parte, aquí vemos un ejemplo de la construcción discursiva. Ustedes se han de preguntar, pues, ¿qué es la discursiva, no? Según diferentes enfoques, el texto o discurso se puede definir como una estructura verbal, como un evento comunicativo cultural, como una forma de interacción o como un sentido, una representación mental, un signo, etc. Se entiende por estructura verbal o textual los modos de organizar globalmente la información en el texto o discurso, tanto en la forma como en el contenido. Entre las formas de organización textual más convenientes tenemos la de crear párrafos o problema-situación. En este caso seguimos con el tema que es el párrafo. El párrafo es una unidad gráfica y de sentido. Está dividido en dos aspectos importantes, que es el párrafo formal y el párrafo conceptual. Recordemos que el párrafo es una unidad básica de cualquier texto. Trata, más que todo en plano gráfico como en un conceptual. En la unidad gráfica se inicia con la sangría o un pequeño espacio al comienzo de la primera línea. Nunca es directamente en la primera línea. Tiene que haber un espacio dentro. A ver, cuando ustedes abren Word, la letra le empiezan a escribir y la letra le sale pegadita a la hoja o le sale más abajito o pegadito de la hoja Castillo. Más abajo, exacto, porque entre el espacio entre la hoja y el inicio de la redacción, eso se llama sangría. La sangría varía de acuerdo a las normas APA, sí, pero en este caso, pues, en sí es la sangría esa parte, el pequeño espacio. Empieza siempre la redacción con la primera letra mayúscula, nunca con minúscula, la primera letra con mayúscula y termina en punto y aparte. En el tema que es el párrafo conceptual, contiene una idea central que se desarrolla todas las oraciones. Buen día, Ávila, bienvenida a la clase del día de hoy. Estamos continuando con el tema que quedó pendiente en la clase anterior, que es el párrafo. Les estaba explicando pues la unidad conceptual, pues que contiene una idea central que se desarrolla. Todas las oraciones dentro del párrafo están relacionadas y mantienen una lógica interna. Siempre deben de mantener una lógica interna, nunca deben de ser separadas. Buen día, Ávila. No ha podido solucionar lo del micrófono. Ávila, entonces le invito a que pueda encender la cámara así como lo está haciendo Castillo. Las ideas se ordenan jerárquicamente en lo que es la unidad de un párrafo conceptual. En palabras simples sería, un párrafo es un grupo de oraciones que explican una idea principal y la desarrollan con detalle. Los componentes que deben de tener el párrafo. El primero, que es la oración principal, es la idea central del párrafo, es el resumen de qué se trata y suele ser clara y directa. Un ejemplo sería, la lectura fortalece el pensamiento crítico de los estudiantes. Todo el resto del párrafo se va a tener que explicar, justificar y ejemplificar esta idea. En la segunda parte que debe de tener son oraciones secundarias o de apoyo. Es complementario, amplía o explica las ideas principales. Puede incluir ejemplos, datos, causas, consecuencias o comparaciones. Un ejemplo vendría a ser, la lectura fortalece el pensamiento crítico de los estudiantes, los exponen a diversas perspectivas sociales e intelectuales, lo que les ayuda a comparar diferentes puntos de vista. El tercer punto que debe de tener un párrafo es la oración de cierre, que es opcional. Si tenemos un párrafo final, digamos que es el último párrafo de su redacción, esa es un párrafo de cierre. Si es el primer párrafo, no.
Tiene que ser siempre en el último párrafo, que es opcional, no siempre se lo pone, porque pueden que ustedes hagan una secuela, por ejemplo, si cuando son las películas, no en los guiones. En la parte final la suelen tener un final abierto para dejarle una segunda película. Lo que es la oración de cierre, que es el resumen o la conclusión a lo expuesto anteriormente. Pueden dejar una reflexión final, sí, pueden dejar una reflexión final en sus propias palabras. Un ejemplo podría ser, por ello fortalece el ámbito de la lectura en los jóvenes. Es vital para fomentar la formación académica. Los tipos de párrafos. Los tipos de párrafos son párrafo formal, que es el enfocado en el aspecto gráfico, tiene sangría, empieza con mayúscula y termina con punto y aparte. En la forma correcta de la representación de trabajos académicos. El párrafo conceptual, pues es el que les estaba explicando, la posición de la oración principal, que ya vimos, que es el inicio del párrafo, que es deductivo. Primero se dice la idea principal y luego se argumenta. El final del párrafo, que es inductivo, que primero se da razones o hechos y se cierra con la idea principal. El cierre del párrafo, que es sobre, se abre, a ver, no, aquí que nos dice, sí, en el caso de en el centro del párrafo, se abre con introducción y se presenta la idea central y se desarrolla. ¿Qué se hace? ¿Qué hace que un párrafo sea bueno? Les estoy dando los índices cuando yo les indique, hagan un resumen. Ustedes ya saben que en cuántas líneas, 6 10 líneas, 14 líneas, o en 350 palabras, ustedes ya saben que eso es uno o dos párrafos. Ya saben cómo redactar el párrafo y puedan obtener la mejor nota posible. Recuerden que para que un párrafo sea bueno debe de tener claridad, que se entienda el tema sin dudas. Debe de tener, gracias Ávila por conectar la cámara, debe de tener coherencia. Todas las ideas deben de guardar relación entre sí. No deben de tener una idea diferente a la idea central del título. Debe de tener cohesión, el uso correcto de los conectores. Los conectores son además, por lo tanto, en cambio, sin embargo, por otro lado, tenemos un sinfín de conectores, pero esos serían unos ejemplos centrales. Tiene una unidad, solo se desarrolla una idea central. Hasta allí tenemos idea, dudas del párrafo, del tema del párrafo, ¿no? Ok, Castillo nos dice que tiene todo completamente claro. Seguimos con lo que es el párrafo de problemas y solución de un problema. En este caso, es un tipo de párrafos argumentativos que presenta un problema, situación o dificultad, una solución o propuesta a resolver dentro de este párrafo. Este tipo de párrafo se suele usar para argumentar, convencer, proponer acciones, analizar situaciones sociales, ambientales, académicas, entre otras cosas, ¿no? La parte del problema, esta es la primera parte en la que el autor interviene. Describe una situación negativa o de preocupación. Ofrece datos, hechos o ejemplos, pero siempre reales. Explica la causa o la consecuencia que va a tener y puede aparecer una pregunta que guíe la reflexión. Una observación para que tengan en esta parte que la presentación del problema puede ser directa, puede explicarse claramente o implícitamente, puede sugerir esa idea. Yo creo que el consumo de drogas en los jóvenes es dañino, eso es implícitamente. Es un hecho que el consumo de drogas en los menores es peligroso. Entonces, eso es directo, es un hecho, es directo. Yo creo es subjetivo, no es directo. Es una sugerencia o una deducción.
La parte de la solución, aquí es en donde el autor propone una respuesta al problema ya planteado, puede ser específica o detallada, general o sugerida, explica cómo esa solución mejora la situación. La solución puede ser coherente con el problema, no puede ser aleatoria. ¿Cómo construimos un párrafo problema, de problema-solución? En este caso, pues tenemos dos partes para que sea corto la explicación. La primera parte, que es la presentación del problema, vamos a responder en este espacio qué ocurre. Vamos a hacer las respuestas dentro de este espacio. ¿Qué ocurre? ¿A quién afecta? ¿Por qué es grave? ¿Qué causa lo origina? En la segunda parte vamos a responder las siguientes preguntas dentro del texto. ¿Qué se debe hacer? ¿Quién debe hacerlo? ¿Qué beneficios trae? Si dentro de esos párrafos que ustedes vayan a redactar, así sea un párrafo, dos, tres, una página entera, respondemos estas preguntas, que serían 7 preguntas, tienen más que bien desarrollado su párrafo de solución causa, de problema-solución. Recordemos, vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte sería para responder dentro del texto. ¿Qué ocurre? ¿A quién afecta? ¿Por qué es grave? ¿Qué causa lo originan? ¿Qué se debe hacer? ¿Quién debe hacerlo? ¿Qué beneficios traen? No deben de escribirlo, recuerden, en dos párrafos, no. Todo debe de aparecer en un mismo párrafo continuo. Es decir, no hay intervalos, no hay punto y aparte, de largo. Un modelo simple ideal pues sería evitar los errores comunes para poder saber la diferencia, ¿no? El primer error que podemos utilizar en esto es que se presenta solo el problema sin solución, proponer soluciones que no se relacionan con el problema, usar opiniones sin argumentos, que están mal porque sí, eso no. Convertir la solución en una lista en vez de un texto continuo. Cambiar el tema a la mitad del párrafo. Nunca cambien el tema, eso sí que es fatal. Les recomiendo que empiecen el párrafo con una oración fuerte, que presente la situación problemática. Usen conectores. Para presentar el problema, sin embargo, no obstante, lamentablemente, para solución, por ello, para solucionar una alternativa es necesario, mantienen la coherencia, una idea central de un tema principal, revisa al final que la solución responde exactamente al problema, ¿no? Hasta allí, ¿tenemos dudas de lo que hemos visto? Ay, nos quedó una paginita. Esta página la vamos a seguir leyendo la clase anterior, la próxima clase, ¿ya? El día de hoy nos quedamos hasta aquí, que es los tipos de el párrafo problema-solución. En la siguiente vamos a seguir con esta lectura. Sí, ¿tenemos duda de lo que hemos visto el día de hoy? Ya. Ávila nos dice que no tiene duda y Castillo tampoco. Voy a explicarles lo que tenemos para el día de hoy de tarea. Tenemos 5 ejercicios para la tarea en clase y 5 para la tarea en casa. Están fáciles, tienen su dificultad, pero no están dificilísimos. El primero es que vamos a leer las siguientes descripciones y vamos a clasificarlas como telegráfico, discursivo o estructurado, que fue lo que les expliqué al inicio de la clase. Y vamos a responder en un tipo de resumen que sea breve, justificativo. Y vamos a formar las formas de presentación de los resúmenes, usando como referencia, pues claro, no se olviden. Y el siguiente ejercicio, el segundo, es que vamos a leer el párrafo y vamos a responder cuál es la idea central y por qué. Las referencias, vamos a tener como referencia lo que estuvimos leyendo hace un momento, que es el párrafo conceptual y la oración central.
El tercer ejercicio que es que vamos a redactar un párrafo de 6 a 8 líneas sobre la importancia del cuidado ambiental. Debe de contener una oración principal, que es el tema central. Debe de tener 4 a 5 ideas secundarias relacionadas y conectores lógicos, que fue lo que les mencioné hace un ratito de los conectores. Y el siguiente ejercicio, que es el quinto, que es la identificación de problema-solución, vamos a leer el párrafo y vamos a responder qué problema se expone, cuál es la solución propuesta. En el de referencia, el ejemplo del párrafo problema-solución, que es lo que estuvimos leyendo aquí arriba, ¿sí ven? La comisión de estupefacientes. El quinto ejercicio, que es vamos a completar este esquema, vamos a completarlo con frases propias, sus frases. Es decir, que dos estudiantes no van a poder tener la misma tarea. No, porque es frases propias. Uso de temas reales. Por ejemplo, educación, salud, ambiente. Puede ser otro tema familiar, situacional, ocupacional. Depende de lo que ustedes interpreten que puede conjugar este esquema. Para la tarea en casa vamos a tener 5 ejercicios. En el primer ejercicio vamos a redactar 2 párrafos, cada uno de 4 o 6 líneas. Uno va a ser un párrafo formal y el otro va a ser un párrafo conceptual. Vamos a explicar al final con 2 o 3 líneas cuál es la diferencia notoria en cada uno de ellos. Eso de referencia van a tener el material, que es lo que vimos aquí arriba, los tipos de párrafos, esta parte de aquí. El siguiente ejercicio es que vamos a a realizar un resumen telegráfico de 4 a 6 líneas del texto corto que tenemos aquí. Vamos a usar palabras claves, formas cortas y evitar conectores literarios. El ejemplo, pues el resumen telegráfico, que es esta parte de acá, que es la que vimos hasta aquí. ¿Sí? Ya. En el siguiente ejercicio, que es el tercero, a partir del mismo fragmento, que es del ejercicio 2, sobre subir escaleras, vamos a escribir un resumen discursivo de 6 a 8 líneas. Aquí tenemos 2 líneas. Vamos a aplicar la creatividad, en donde vamos a tener que redactar con fluidez, coherencia y conectores. En el cuarto ejercicio, vamos, según el texto leído del discurso, puede definirse de distintas maneras. Vamos a nombrar 2 maneras y explicarlas. El ejemplo que tenemos aquí, como estructura verbal, como evento comunicativo cultural. La referencia es la construcción discursiva, que la tenemos aquí, y el texto está de aquí. ¿Sí ven? Por eso me encanta que se conecten a clase para yo poderles explicar la tarea y sino que vean la clase grabada. El quinto ejercicio, vamos a tener un tema sugerido. Uso excesivo de redes sociales en adolescentes. Debe cumplir tema principal. A redactar un solo párrafo cohesivo de 6 a 10 líneas. Vamos a evitar transformar la idea central o puntos sueltos. Y vamos a redactar la primera parte, que es el planteamiento del problema, y la segunda parte, la solución propuesta. Aquí es donde yo les decía que para que su párrafo esté excelente y sea más que bien desarrollado, deben responder 7 preguntas. La primera, ¿qué ocurre? La segunda, ¿a quién afecta? La tercera, ¿por qué es grave? La cuarta, ¿qué causas lo originan? La quinta, ¿qué se debe hacer? La sexta, ¿quién debe hacerlo? Y la séptima, ¿qué beneficios traen? Para resolver el quinto ejercicio, si alcanzaron a apuntar. Estas son técnicas que les comparto, que a mí me sirven para poder desarrollar un párrafo problema-solución sin tener errores. Entonces, ¿dudas de la tarea? ¿Si vamos a poder resolverlas?
Me escriben un mensajito si podemos resolver la tarea. Ya, Castillo me dice que sí la va a poder resolver, que no tiene dudas. Ávila, ya, listo. Gracias, Ávila, por confirmar que ha comprendido el tema del día de hoy. Gracias, mis niños, por conectarse. Con eso finalizamos la clase del 26 de noviembre con el estudiante Castillo y Ávila conectados y participativos dentro de clase. Fue un inmenso placer estar con ustedes. Gracias por la comprensión y que tengan buen día. Chao, chao.